Apasionada en empaque, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya vamos a empezar nuestra tertulia digital. Nos vemos en unos minutos. Enamorando con tu empaque con empaques flexibles. Estamos en la transmisión. Qué bueno, muy buenas tardes a ti que nos estás viendo en esta tertulia digital de Enamorando con tu empaque, donde tenemos un invitadazo de honor que bueno, ya nos ha acompañado en otras tertulias y esta es la segunda parte en donde no podía faltar nuestro invitado especial. Bueno, nuestro tema de hoy es la segunda parte de empaques flexibles, los materiales, sus usos, y donde Jorge nos va a compartir esos conocimientos, sus experiencias, que es algo que hacemos aquí en Enamorando con tu empaque, porque no solamente es para las personas que nos dedicamos a los empaques, es para ti emprendedor, para ti estudiante, para ti ingeniero de empaque, o tú que estás iniciando en lo que es el área de empaque, el área de calidad, que tienes que tener conocimiento de esto. Este es un buen espacio y te invitamos a que te unas al canal de YouTube de Enamorando con tu empaque, dale like a la campanita y todo lo que tú necesites de marca, de diseño, pues quién más que para ti, aquí que está con nosotros, lo que necesites de materiales de empaque, todo el desarrollo de la ingeniería. Aquí está Angie y una servidora que te podemos ayudar, y todo lo que sea de la industria automotriz, donde está Peter y donde está Josué, y lo que tú quieras, aquí nos puedes encontrar y aquí aprende y diviértete. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar la tertulia. Vamos a dar paso a Angie para que ella le dé paso a Patti y Patti a nuestro invitado especial. Síganos en las redes sociales como @soylilirivera. Y bueno, cada quien aquí vamos a compartir nuestras redes sociales y únanse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu empaque. Adelante, Angie. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Y pues nada, yo soy diseñadora gráfica y bueno, actualmente me especializo en el área de empaque y exhibidores de cartón corrugado, así como también material para punto de venta, o sea, rígidos, viniles. Entonces, igual, como comentó Lili, que nos aperturó ahorita, y lo que necesiten con todo gusto, estamos a la orden. Y me encuentran en todas las redes sociales como Angélica Espín. Y pues les cedo la palabra a Patti. Patti, adelante. Gracias, Angie, gracias, Lili, y bueno, un gustazo nuevamente como cada viernes. Hola audiencia, buenas tardes, buenas noches, ¿desde dónde? Y hablando recién de los cambios de horarios, pero aquí estamos. Y para darle la cabida, bueno, para quienes no me conocen, esa me copio la frase de Lili, o me estén escuchando por primera vez, me pueden seguir como Patti Christensen, Chris, ya, no sé. No, la verdad que les agradecemos enormemente que viernes tras viernes nos sigan. Parte de lo que queremos nosotros sembrar con este programa, bueno, acá uniéndome a la cabeza de la señora Lili Rivera, es poder darles este espacio y las herramientas, medios, para que como estudiante, como emprendedor, marca si nos estás escuchando, desarrolladores de empaque, de envase, finalmente crecer en comunidad. Es de apoyarnos, sacarle todo lo bueno a esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, y creo que la parte de bueno es cómo pudimos hacer sinergia, cada una de las partes de lo que hacen la cadena, porque todas son importantes para desarrollar con éxito, ¿no? Desde lo que es la marca y que llegue a través de un empaque, un envase al consumidor. No quiero hacer más largo, que soy mandada a hacer para hablar, y hoy siempre va a ser invitado especial, todos nuestros invitados son especiales, y es justamente un material lo que nos va a compartir hoy Jorge Noveda. La verdad, hemos compartido muchos espacios y tiempos y capacitaciones, ¿verdad, Jorge? Y de esto se trata, ¿no? Enriquecer y que nos pueda platicar, y él nos sigue contando. Así que gracias, Jorge, nuevamente por todo el apoyo, sinceramente, que nos brindas en cada uno de los viernes. Gracias, chicas. Adelante, Muchas gracias, Jorge. Patti. Qué gusto. Y pues
paso, vamos a darle con todo eso después de que siempre es algo muy divertido. Aquí aprendemos y nos divertimos. Sí, muchas gracias. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Lili. Buenas noches al panel. La verdad es que sí es divertido y a veces con espacios muy cortos en la agenda, pero con el placer y gusto de estar aquí. La verdad es que nos quedamos cortos la semana pasada y yo en algún momento les había comentado que hablar de empaques con gente que les apasiona estos temas, pues 1 hora, 2 horas, 3 horas, la realidad es que es muy corta. Yo les diría que cada tema, cada tópico que luego tratamos, nos puede llevar 1 hora fácil en el tratamiento y lo mejor, como dice Lili, es aprender. En este negocio diario estamos aprendiendo, diario estamos conociendo cosas diferentes y los avances tanto en tecnología de la digitalización como la parte de sistemas de impresión y sistemas de cobertura de materiales, pues constantemente estamos en ese aprendizaje y en esa búsqueda de nuevos materiales, de nuevos productos, de nuevas formas, de nuevas figuras, de nuevos colores incluso. Ahora hasta los empaques, muchos son los colores vívidos, perdón, en cuanto a intensidad y la parte de los contrastes. Luego entonces implica que la gente de diseño gráfico, la gente de diseño de pacotecnia y la parte de diseño en general, ingeniería de desarrollo, busquen esas nuevas formas y mejor aún es de la mano de expertos. Yo siempre he dicho, quieren hacer algo diferente, quieren hacer algo que les distinga como marca, que les distinga como productos, júntense con los que saben. Busquen a la gente que tenemos experiencia, pero al menos tenga esa disponibilidad para sacar un producto avante y desde el punto de vista de desarrollo. Productos, la vida cotidiana nos vamos a encontrar muchos y muchos muy baratos porque la gente realmente vivimos en unas zonas donde el costo del empaque no se termina de cuajar, porque la verdad es que en algunos otros países la parte más importante es la parte gráfica. Sin embargo, en la zona donde estamos, la parte gráfica es la que peor se maneja en ese aspecto y siempre andamos buscando el ahorro. Y yo entiendo el ahorro por el lado de buscar estructuras distintas. Entiendo el ahorro por buscar tecnologías diferentes. Pero lo que no entiendo los ahorros es en los desarrollos. Nunca los he entendido ni los entenderé. ¿Cuál es la razón? Porque simple y sencillamente andamos buscando algo innovador, algo diferente. Y las diferencias cuestan. Esa es la realidad. Entonces, si van a encontrar algo, buscar algo cotidiano, pues seguro lo van a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? Y cualquiera les puede ver la cara. Luego, entonces, esto que vamos a tratar el día de hoy es una segunda parte. La vez anterior platicamos de tendencias, platicamos de productos, platicamos de tecnologías, platicamos de maneras de identificar los diferentes materiales, porque viene una parte muy importante en la parte de los empaques flexibles. Hablar de empaques flexibles tenemos que hablar de historia, tenemos que hablar de los orígenes, pero más aún, tenemos que hablar del objetivo que se busca al cambiar de un empaque rígido a un empaque flexible. ¿Ok? No sé si me des oportunidad de dame un minuto nomás. Déjame cambiarme a un lugar donde tengo problemas de luz aquí. Déjame pasarme a un lugar donde no tenga tanta complejidad de luz. Claro, Jorge. Digo, es la primera vez que me toca dar clases desde mi pueblo. Saludos. Deme 2 minutitos, un minutito y me conecto. Deme un minuto nomás. Claro que sí, Jorge. Bueno, pues en lo que Jorge se conecta, pues mandamos aquí un saludo a Humberto y Shai Containers que nos han pedido aquí, Peter y Josué que están por allá. Bueno, Humberto, aquí te esperamos también aquí en esta sección. Y bueno, pues un saludo para ti. También si tú necesitas contenedores plásticos, pues Shai Containers es la solución a tus problemas. Y pues bueno, Pati, la verdad es que qué gusto verte, que estás bien con nosotros. Las extrañamos aquí en el panel la semana pasada y bueno, pues aquí qué padre que ya estamos y
Y Josué, que nos falta que nos acompañe, y Peter. Nos falló, pero vamos calentando. Ahora ya veo que Jorge nos presume y aparece en el medio de la playa, ¿verdad? Entonces no. Sí, ahí nos pone Tal de vez fondo. es para comentarnos a ver cuántos empaques flexibles ve flotando en el agua. Pero no, ok, digo, y cualquier cosa volvemos a repetir con Jorge. Yo creo que Y sí, mira, Pati, nos va a presumir la playa. la playa, ven. No, es que creo que mencionaste, Jorge, recién palabras como, o sea, muy claves en el sentido de esto, cuando queremos innovar, pero ¿qué traducimos también, no? Por innovación, y es lo que bien tú dices. Pero está esa flexibilidad, ¿no? Para aceptar como ese cambio y mover. Y algo que escuché esta semana que pasó y que justamente toda la evolución en términos de materiales sí se está escuchando al consumidor. Entonces finalmente es eso, luego le vamos a tener que estar, porque no vendemos para que esté ahí poluleando ni que se le parezca, sino es meramente para el consumidor. Entonces me quedé con ese tema de innovación y cuando la buscamos y cambios, pero sí hay que estar flexibles a esa o aperturados. Pero bueno, a ver qué soluciones nos vas a platicar, además de ese fondo que bueno, todo tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ahí ven toda la pantalla. Nomás me dicen, por favor. Sí, sí, Jorge, se ve. Ahí estamos. Ok. Déjeme minimizar para que no tenga problemas de visibilidad. Y ahí Ah, estamos. dale, Listo. sí, pero se Muy ve. bien. Pues entremos en materia. La verdad es que no tenemos más que media hora y un tema de esto se trata como en 4 horas. Vamos a tratar de estructurarlo lo más corto posible y si nos queda una tercera, pues caray, estará invitado por una tercera vez. No sé si hay alguien que haya roto ese récord de tener tantas participaciones seguidas, ¿verdad? Pero sobre un mismo tema, que es lo peor. Nosotros encantados, ¿eh? Porque la verdad es que como lo comentas, es un tema bastante amplio que bueno, te puedes llevar varios, no, y no 3 ponencias, más ponencias. Sí, es correcto. Muy bien, pues entonces arranquemos en materia. Hablemos de lo que son los empaques. No sé si seguidas, Jorge, pero vamos a la par. Nuestros carros Al mismo van. ritmo, sí, lo conozco, Pati, lo conozco. Y sabemos de lo que eres capaz. Entonces, la gente que nos gusta hablar mucho, nos encanta este tema. Y desafortunadamente o afortunadamente estamos en el mercado de empaque donde más cosas hay, donde más cosas se innovan, donde más cosas salen cada día y siempre estamos aprendiendo. Entonces, nuevamente les agradezco el espacio y les agradezco que estén del otro lado tratando de oírnos y quitándoles un poquito de sus espacios, ¿no? Hablemos de los empaques flexibles. Nos habíamos quedado, como les decía yo, en antecedentes, porque la parte importante de los empaques flexibles mucho va en la parte del desarrollo. Entonces, para poder desarrollar un empaque flexible, déjenme presentarles este pequeño video que la gente de DAO lo subió hace algún tiempo, donde hablan precisamente de la técnica del empaque, ¿no? Que son para los productos de empaque flexible, lo que son los materiales. Para que más o menos se den una idea de hacia dónde van las tendencias y por qué la razón de utilizar ¿Tienes sonido, Jorge?
Bueno, como pudieron ver el video, ahí estamos. Como pudieron ver el video, el mundo del empaque flexible es tan amplio como la mente misma. Yo siempre he dicho que cada plástico que se produce, ya sea de forma a través de los productos de petróleo y los productos que son a través de oleaginosas, siempre vamos a tener una característica básica en los materiales flexibles. ¿Y por qué se le conoce como nombre de flexible? Muchas veces desde ahí estamos en poca concordancia con algunos compañeros, ¿no? Yo siempre he definido el empaque flexible como aquel material que en sus características de flexibilidad y facilidad para poderse sellar sirve para proteger un producto, ya sea en empaque primario, empaque secundario o incluso empaque terciario, cuando hablamos de empaques de tipo stretch. Entonces, cuando tú estás desarrollando películas, en este caso así se le conocen a los films de los empaques flexibles, los tienes que buscar en las características, primeramente de la resistencia a alguna barrera, ¿sí? La otra, que es muy importante, la ligereza. Normalmente en la parte de costos, entre más rinda o menos pese un producto, lógicamente para el usuario final resultará más fácil de poderlo segregar o retirar del ambiente. Y para la gente que es, no le llamamos usuario nosotros, le llamamos convertidores. Para los convertidores que utilizan el plástico como tal, pues lógicamente le salgan más impresiones o más productos por el mismo precio. En muchos países y en muchos lados, desgraciadamente la compra-venta o la comercialización de los empaques flexibles se manejan en peso, en kilogramos, libras o alguna otra denominación, pero siempre poniendo el peso base como característica principal de los productos. Y de ahí viene la razón por la que tengamos que buscar productos más ligeros, hablando del peso, o más delgados, hablando también como un sinónimo del peso. La gente, desgraciadamente, tenemos esa mala costumbre, dice, no, pues es que está más delgado, y por ser más delgado es más barato, y la realidad es que entre más delgado es un producto, pues más caro es de hacerse por la tecnología que se tiene que utilizar. Entonces, siempre tenemos que tener bien claro la parte del precio respecto al peso, no así al rendimiento. Y de ahí vienen películas que en su momento se manejaron con calibres muy gruesos en sus orígenes, porque en antaño no existían máquinas, los equipos para fabricarlas en varias capas. Hoy en día hay productos que andamos más o menos entre 9, 12 capas más o menos de laminaciones o coextrusiones que se hacen en la misma máquina y con calibres muy, muy delgados. Entonces, eso nos lleva a que tengamos optimización de materias primas y optimización de productos y, lógicamente, con mayores rendimientos. No así de costo, insisto, entre más compleja es un film o un plástico o un flexible, más tecnología tiene detrás y, lógicamente, su costo es mayor. Pero nos lleva a otras características que si tiene más barreras o que si tiene más laminaciones o coextrusiones al momento de hacerse, significa que ya no voy a usar productos tan rígidos o productos tan gruesos para alcanzar la misma barrera. Hoy en día tenemos productos monocapa que cubren las características de un tricapa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Eso a qué nos lleva? A que si tenemos productos con características de protección al producto que tenemos que envolver,
pues reducimos el costo de manufactura y por ende tenemos una cuestión de mayor velocidad de transformación, porque trae otras características que normalmente es lo que andamos buscando. Luego entonces, si andamos buscando la protección desde el lado de las barreras, lógicamente lo que tenemos que buscar es eso, es la durabilidad del producto contenido en el anaquel. Y de ahí viene la razón de utilizar películas flexibles. En antaño, el origen de los empaques, los que ya tenemos un poquito más de 30, 40 años, podemos encontrar, o podíamos encontrar en los mercados envases, por ejemplo, de vidrio, que siguen utilizándose en menor medida, pero eran muy recurrentes en su uso, y envases de lata tratada. Hoy en día sigue habiendo productos que por tecnología no se pueden cambiar, pero con el paso de los años, la búsqueda de reducción de costos, la búsqueda de reducción de materias primas en cuanto a la manufactura y procesos un poquito más ligeros en la fabricación, nos llevó a desarrollar productos rígidos, en el caso de los plásticos, productos rígidos, pero que trasladarlo significaba mucho volumen y mucho costo. Entonces, el costo logístico en un envase que es de 1 litro, por decir algo, respecto a una bolsa que tiene el mismo contenido, el espacio que ocupa en el almacén o en el traslado, ese tipo de plásticos, pues lógicamente no se comparan a una caja donde van los pouches, ¿no? Donde van las bolsas. Entonces, ese volumen nos llevó, o esa búsqueda de espacios o de reducción de volumen en los traslados y en los almacenes, nos llevó a procesos que actualmente tenemos. Si a eso le sumamos que lo que buscábamos era una mayor o igual durabilidad del producto en el anaquel, lógicamente fuimos cada vez migrando más hacia los empaques flexibles. En antaño, las primeras películas que yo recuerdo se utilizaban, pues, algunos no me dejarán mentir, pero el celofán era muy común, por ejemplo. El acetato era muy común. El estireno era muy común. El PVC, no se diga, ¿sí? Y a medida que se fueron desarrollando tecnologías, esos productos, por la cuestión de contaminación, se fueron cada vez haciendo más y más y más fuera del mercado. Y apareciendo otras películas que en la combinación generaron esa complicidad hacia la durabilidad de los materiales en el anaquel. Entonces, con eso les quiero decir que el mercado de empaque flexible lo que busca siempre es la perduración del producto empacado en el anaquel. Siempre está buscando eso. Por eso lo encontramos con mayor frecuencia en el empaque primario. ¿Sí? ¿Hay empaques secundarios? Sí los hay. Les decía yo, en el mercado flexible sí los hay. Por ejemplo, la etiqueta Roll Fit que se utiliza en los refrescos es un empaque, pareciera que es un empaque secundario. Pareciera que es un empaque primario, pero no. Lo primario es el bote, es el plástico de PET. Y la etiqueta que viene ahí es un empaque flexible, aunque se le conoce con el nombre de Roll Fit, ¿verdad? Pero al final es una película, un plástico sin adhesivo, sin recubrimiento, que le permite adherirse a los envases a través de una tecnología, en este caso desde adhesivos, hot melt. Pero en su estructura son productos monocapa o bicapa que buscan la característica de costos. Eso es importante. Siempre lo que buscamos en el mercado de los empaques flexibles es costo. Insisto, no necesariamente siempre es lo mismo, pero, y más ahora con las nuevas tecnologías. Pero para ello, yo les decía hace ratito que sí es importante conocer las tecnologías de fabricación, los métodos de fabricación de las películas, o de ser rígidos o flexibles, para que en base a ello podamos determinar qué tipo de producto vamos a utilizar, ¿sí?
puede ser un producto extruido, puede ser una laminación, puede ser una película con recubrimiento, una película extruida con recubrimiento. O sea, ¿de qué depende? Depende básicamente de el método de fabricación. Una extrusión, por ejemplo, imagínense una bolsa de polietileno, ¿sí? Donde la resina se mete en pellets, se mete en sólidos, y nuevamente son unas pequeñas bolitas o filamentos, depende del tipo de molienda que hayan tenido, y se mete en un extrusor que calienta la resina, que la funde, y con presión, con aire, sopla y sale un globo. Y nuevamente al final del sillo tenemos unas boquillas, y esas boquillas nos permiten calibrar, así le conocemos, o determinar el grado o el peso que va a tener la película a través de el calibre. Tenemos factores de conversión nuevamente, a lo que se maneja en el producto en las líneas. Entonces, hay técnicos, lógicamente, la gente de calidad tendrá ya sus metodologías particulares, pero un operador nuevamente le das un calibrador, y ese calibrador le permite decir, o sea, es que es de 5 micras, 6 micras, 20 cangas, 300 cangas, o sea, la metodología que utilice cada gente al momento de fabricar. Y esa película normalmente es una película monocapa, porque es una extrusión, ¿sí? No, ahí no podemos controlar más que el puro calibre, ¿sí? Sí se le puede agregar algunos componentes que le dan unas características particulares al plástico, a la bolsa, para poder sellarla, para poder tener características de barrera muy leves, pero las va a tener. Entonces tú puedes ponerle color, puedes ponerle algún adhesivo para que se pueda sellar más fácilmente, para que al momento de poner las selladoras en las mordazas funda fácilmente. O sea, cosas que normalmente en una película monocapa podemos estar manejando. Sin embargo, como les comentaba, las películas monocapas, a menos que se hagan bajo el proceso de multicapas, que sea una coextrusión, es una modificación a la extrusión, que ahorita vamos a ver la diferencia, no tienen tanta barrera como les comentaba, entonces tenemos que agregarle barreras a producto que vayamos a meter. ¿Y cuáles son las principales barreras? Nuevamente es la del aire, o sea, la del oxígeno, tenemos a la humedad y al olor. Básicamente son las que, bueno, también en el caso de algunos productos, los rayos UV no son necesarios cubrir por la inestabilidad que pueda tener ese producto. Entonces, esas 3 o 4 características que tenemos que buscar en el producto que vayamos a envasar, nos dice o nos podrá dar una idea de qué tipo de lámina tenemos que utilizar para poder lograr esa característica. Y de ahí vienen los productos que son bicapas, que puede ser un polipropileno, un polietileno, poliéster, un polipropileno con poliestireno, o sea, N cantidad de productos, incluso el aluminio, ¿no? Hay productos que manejamos el papel, un plástico que es un polietileno que es en cortina, le metemos un aluminio y ya lo tenemos ahí, por ahí sellable. Y eso es la característica básica de los productos que van para las envolturas de los cigarros, por ejemplo, ¿no? Son productos que tienen esa característica, donde lo que buscamos con el aluminio es protegerlo de la humedad, digo, ahí se fue el nombre, de la oxidación, pues, y necesitamos protegerlo de la luz. Entonces le tenemos que agregar el aluminio como protección al cartón. Y además de ese le tenemos que meter polipropileno para el aroma. Entonces, esas características que le tenemos que poner a una cajilla de cigarros, por ejemplo, imagínense ahora un café, ¿no? Es lo mismo, bajo el mismo sistema. Entonces,
dependiendo de la propiedad que tengamos que meterle, podemos hacer laminaciones o trilaminaciones con características, cada una de las películas especial. Y ahí podemos, insisto, siempre o de manera regular, diría yo, sería el término más correcto, tendremos que poner un polietileno sellable o un polietileno de fondo. ¿Por qué? Porque ese nos va a permitir el sello hermético del envase. Y después del polietileno, ahora sí, vienen otras capas que le van a dar otras barreras. El polietileno normalmente lo usamos para las mordazas, para la sellabilidad. Y dependiendo el tipo de producto que vayamos a envasar, tenemos que agregarle algún recubrimiento. Puede ser un EVA, puede ser un Surlyn, puede ser un metaloceno, algo que facilite el sellado en el momento de estarse envasando. Entonces, bajo esa situación, no es, alguna vez me decían, vete a la tienda y cómprate un polietileno y ya con ese polietileno lo laminas y ya tenemos la estructura. No. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que cubrir ciertos requerimientos de inocuidad, primero. La otra que es importante, por eso los productos son 100% vírgenes, los que tenemos que estar utilizando, a menos que vayamos a empacar algún producto agrícola, algún producto para alimento para perros, que no tienen o no se busca tanta inocuidad como un producto farmacéutico, un producto alimenticio. Entonces, dependiendo también del producto, podemos utilizar cierta reciclabilidad, pero para cuando son productos con alimento, cuando son productos que van para la industria farmacéutica, esa parte es la más importante de cuidar. Y con ello tenemos que utilizar las laminaciones que cubran con esas situaciones. Por ejemplo, cuando estamos utilizando una pastilla que va en una cápsula, no sé si ubican los termoformados, y en ese termoformado va con una película de aluminio. Bueno, el aluminio que va arriba en la tapa se considera también un empaque flexible porque va impreso. Y va impreso y lleva un polietileno muy delgadito que le permite sellar con el termoformado. Entonces, es un producto muy característico porque desde la concepción del producto mismo, las tapas de los yogurts, por ejemplo, las tapas de los yogurts, la gran mayoría llevan ese tipo de productos de aluminio, pero son enrolados, se le conoce como el nombre enrolados porque se les da cierto moleteado o cierta figura al momento de fabricarse, para que cuando vaya pasando en la máquina facilite el sellado del producto. Y eso son los puntos que tenemos que cuidar en la laminación. ¿Qué producto se conforma de esta manera en el proceso para que el sellado sea hermético? ¿Ok? Ahora bien, hay películas monocapa que no necesitan más allá que un recubrimiento adicional, no una laminación. Tú dices, pues, ¿qué producto puede ser? Bueno, hay muchísimos productos monocapa que si le ponemos algún adhesivo especial para sellar, nos va a servir como barrera o como sello a un producto. Y ahí hay muchos productos con esas características. Uno de ellos son los polipropilenos. Por ejemplo, algunas tapas que van para las sopas instantáneas, no sé si las han visto, o cuando van a 100% natural, les venden unos vasos con un jugo que se los preparan al momento, y estos señores tienen una maquinita que con una película ya previamente tratada e impresa, que trae un recubrimiento, que con una máquina sencilla sellan y te llevas el vaso 100% protegido. Ese tipo de productos son películas nuevamente de polipropileno o normales, y que se le pone un adhesivo especial para que el envase se selle herméticamente. ¿Ok? Existen otro tipo de estructuras de ejemplos de ese tipo. Y hay otro que, a diferencia de la extrusión,
ahí se le conoce con el nombre de coextrusión. ¿Qué diferencia hay? Básicamente es el tipo de máquina que se utiliza para poder hacer la película flexible. Imaginen la máquina más o menos como una tortillería, una máquina para hacer tortillas, de las que se ven allá en el mercado. Entonces, ustedes alimentan por un lado la masa, todo en este caso sería una máquina, ¿va? Y después, por otro lado, le agregan los diferentes complementos de ese producto y puedes hacer películas tan delgaditas, tan finitas, que, bueno, al final tiene una boquilla, se me olvidó decirles, al final la resina se dispara a través de una boquilla. Entonces son unas pequeñas boquillas a lo ancho de la máquina, va a depender del ancho total de la máquina, y ese labio se calibra de tal manera que te dé un cierto calibre al momento de destruirse, ¿sí? Con esa caída, y tienen en el paso, cuando hablamos de 9 boquillas o 9 capas, son 9 boquillas que tiene la máquina, y en cada boquilla se alimenta una estructura distinta. Sí, por ejemplo, las películas que son de polipropileno, se le conoce con el nombre de biorientados, polipropilenos biorientados, que son de multicapas. Esos polipropilenos, si los fabricáramos de manera normal, serían monocapas, ¿sí? Y esa sería su estructura normal. Pero, insisto nuevamente, la búsqueda de hacer un producto más rendidor, ¿sí?, nos llevó a desarrollar estructuras con técnicas de fabricación de multicapas. Y, por ejemplo, el polipropileno que conocemos muy comúnmente como nacarado, es un producto que normalmente trae 3 a 5 capas. Y esas capas, una de ellas, normalmente son alimentadas con aire. Eso es lo que le hace la ligereza del producto. Y se vuelve un producto más quebradizo. O sea, si ustedes buscan una película de polipropileno y buscan saber si es monocapa o tricapa o de las capas que sean, tratan de jugar con ella. Lo doblan, y si esa película, al momento de que juegan con ella, se quiebra, se hacen pequeñas grietecillas ahí, significa que es un producto que es multicap, y una de ellas normalmente debe traer aire. Por eso es que bueno, no se craquea, porque la verdad es que no se rompe, pero sí se maltrata y se forman pequeñas grietitas como si estuvieran arrugadas. ¿Ok? Y un producto monocapa tiene esa peculiaridad, que es rígido y sigue siendo rígido y no tiene manera. La diferencia entre ese producto monocapa y el que es multicapas, en el proceso le da otro tipo de características, ¿sí? De convertibilidad. O sea, lo que buscamos cuando se fabrican empaques flexibles es que tanto el convertidor como el usuario, que en este caso es el cuate que coloca el producto ya al final a su material, tenga el menor trabajo posible tanto en la conversión como en la colocación. Y por ello se utilizan este tipo de productos. Uno, por ejemplo, cuando ustedes están teniendo, más adelante vamos a hablar de impresiones, pero cuando ustedes están estando en la prensa, si tuviéramos, por ejemplo, que imprimir un polietileno que no tiene esa regularidad de fibras o de moléculas en orden, la película al momento de estarse imprimiendo pierde registros. Entonces, usted ve una película de polietileno, es muy común encontrársela en los mercados de bajo costo, encontrarse con películas que se imprimen directamente en las bolsas. Y van a encontrar con que el producto, la verdad es que la calidad de impresión es nefasta. Y no es que sea nefasta por el proceso que utilizaron, sino es nefasta porque el producto no tiene la estabilidad para imprimir productos de alta calidad. Porque
tiene esa irregularidad tanto en la tensión como en el comportamiento del calor. Normalmente las prensas utilizamos calores, ya sea ya tintas UV o tintas base agua, pero siempre vamos a usar calor para poder secarlas. Entonces, cuando le metemos ese calor, la inestabilidad de la película, de pasar de una estación a otra estación para lograr el registro, se pierde. Entonces, se desarrollan películas biorientadas. ¿Qué significa eso? Que tienen una orientación en ambos sentidos. Toda la película es tan estable que ustedes la estiran y no pierden esa estabilidad, valga la redundancia en este caso, al momento de imprimirse. Entonces, el registro de una estación a otra estación se conserva. Y eso le da características de impresión mucho más finas. Si eso lo usáramos en un producto monocapa, es muy probable que en un sentido tuviéramos pérdida de registro. O incluso cuando estamos ya en el proceso de conversión, las medidas no coinciden. No coinciden donde está la taca, entre una taca y la otra taca, la variación del tamaño no coincide. ¿Por qué? Porque los productos se estiraron y con el paso de los días, el producto vuelve otra vez a su estado natural, que es el estado original. Y en eso puede perder 1, 2, hasta 5% a veces de desarrollo. Eso depende mucho del plástico, pero normalmente eso es algo natural en los productos. Y por eso se utilizan las películas rígidas para impresión y después se laminan. En el caso de las películas coextruidas, impresión le dan características de barrera y le dan características de sellabilidad. Eso es lo que buscamos en una coextrusión. Entonces, tú cuando compras una polimida, multicapas, porque es una coextrusión, buscas en algunos casos el encogimiento, por ejemplo, o la resistencia a la función, o la resistencia a la temperatura. Entonces, todas esas características le vas poniendo en cada una de las capas. Y al final tienes que meterle siempre una característica de sellabilidad. Bueno, ahora con las nuevas tendencias, desgraciadamente somos tan flojos en ese aspecto que buscamos películas resellables o pelables, le llamamos, o pelado fácil, de tal manera que cuando sella, no queremos que selle tanto. Entonces, como que es una paradoja, ¿no? Una contradicción aquí en este caso, porque, a ver, lo que buscamos es que selle herméticamente, pero que a la vez no selle. Entonces, como que hay una característica como que no va muy de la mano, pero lo que hemos logrado en la industria de conversión es que esas películas normalmente siguen siendo sellables fácilmente, pero en una de las esquinas bloqueamos ese sellador y lo bloqueamos a través de ponerle un recubrimiento que haga que esa película en ese punto no selle. Y por eso van a encontrar en algunas charolas, por ejemplo, la de los jamones, la de las sopas, en algunos pouches, es muy común encontrarlo, de que de un extremo dice ábrase aquí. Y el ábrase aquí, cuando ustedes lo tocan con la uña, se ve que se levanta fácilmente. Eso no significa que se vaya a despegar, significa que ahí le metimos un recubrimiento especial al momento de la impresión para que en esa área se pueda levantar fácilmente. Y eso se hace a través de el proceso de conversión. ¿Ok? Bueno, porque son muchas, ya les dije, son muchas. Tú me dices por ahí a qué horas cortamos y si hacemos una tercera, no te preocupes, ¿ok? Ok. Sí, ya nos echamos 40 minutos. Bueno, dependiendo de la tecnología que utilizamos para envasado, también en los empaques flexibles,
tenemos que encontrar la rigidez del plástico adecuado para hacer cada bolsa. No todos los envases y no todas las formas pueden utilizar las mismas estructuras. Depende mucho de el anaquel y del producto envasar. ¿Sí? Por eso vamos a encontrar bolsas con 3 sellos, con 4 sellos, con 2 soldaduras o incluso pouches que tienen fuelle lateral y fuelle inferior. Insisto nuevamente de qué depende del producto envasado. ¿Sí? Si yo voy a utilizar, por ejemplo, una bolsa de alimento para perros, la bolsa puede estar o acostada o puede estar parada. Entonces, normalmente son bolsas muy altas. Entonces, si yo en este caso metiera productos flexibles, ¿qué creen que vaya a pasar? Que la bolsa pierda cuerpo, no tenga esa rigidez para mantenerse erguida en el anaquel. Y esto sucede mucho si no encontramos la película correcta para el sellado correcto de ese producto. O incluso he encontrado en los mercados productos mal sellados y a veces no los culpo pues porque lo hicieron mal. Culpo primero al cuate que les ayudó a desarrollarlos porque primero no vio el producto que iba a sellar. Y quizá al momento de estar sellando ese producto o envasando ese producto, el producto por su naturaleza misma soltaba mucho polvo. Y ese polvo lo que hizo fue que al momento de estar con las mordazas, contaminó el sello. Y le metieron tanta presión que el sello se mordió. ¿Sí? Se masticó, le llamamos. O sea, estuvo mal masticado, estuvo mal sellado. ¿Por qué? Porque le meten tal presión que deforman las características del plástico que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, debimos haber hecho quizá una película con un recubrimiento adicional, algún adhesivo, un surlin, insisto, un metaloceno o un EVA para poder facilitar el sello. Entonces, es importantísimo saber qué tipo de envasado vamos a llevar para poder encontrar la película correcta o la laminación correcta para poder presentar al anaquel. ¿Ok? Entonces, esos son de los puntos importantísimos para poder definir el tipo de película que tenemos que utilizar. ¿Ok? Ahora bien, como lo veía yo allá hace rato, existen maneras de poder identificar los tipos de sellados, ¿sí? Aquí les presento una, entonces las voy a platicar mucho. La gente que tenga suerte de tener por aquí la presentación, por ahí Lili se las va a compartir. No sé cuál va a ser la tónica del envío, pero en este caso, lo que les puedo decir es, sí es importantísimo a la gente que estamos en este mercado poder definir desde el momento en que estamos diseñando el empaque, la forma de envasar, para ver qué tipo de sellos va a llevar y con ello definir el área donde el gráfico va a caer, porque nos hemos encontrado muchas veces que desarrollan un gráfico muy bonito, pero resulta que no está diseñado para el tipo de sellos que van a usar. Entonces, eso, ¿qué sucede? Que cuando están ya sellando el producto, pues resultó que el logotipo ya se perdió porque las mordazas lo agarraron, o porque cayeron en el zipper, o porque quedaron abajo del fuelle, o porque tenía que haber un sello lateral, un sello en el medio y resulta que no tuvo cara izquierda ni cara derecha, sino lo dijeron corrido y resultó que hay una área por ahí transparente, sin impresión, porque cuando tenemos impresiones, yo les comentaba la vez pasada cómo identificamos los diferentes tipos de etiquetas o diferentes tipos de productos al momento de imprimir,
por las áreas que no llevan arte, por las áreas que no llevan recubrimiento. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ya estamos formando los productos, si no tenemos precaución de dejar esas áreas sin barniz o sin tinta, podemos tener un problema de sellado, de pegado. Entonces, sí es importante poder determinar este tipo de sellos, ¿ok? Y viene un ejemplo ya más gráfico de los tipos de bolsas que podemos encontrar o empaques flexibles que hay en el mercado. La tendencia hoy en día, como les comentaba la vez pasada, va hacia la parte de los dispensadores, hacia allá va la tendencia. Los pouches con fondo plano también están siendo ya comunes. La diferencia entre un pouch retortable y un stand-up de fondo plano, mucho en que vamos a poder encontrar 360 grados de imagen, incluyendo el fondo y los laterales del fuelle. ¿Sí? En antaño no era tan fácil eso, era tener un fuelle, 2 películas, una película larga y 6 laterales y ya tenías un pouch. Hoy en día no, puedes meter fuelles laterales y fuelles de fondo y eso te hace que tengas gráficos por cualquier zona. Entonces, sí es importante saber qué tipo de bolsas vayamos a requerir para que en base a ello se diseñe y se les mande el plano mecánico de la máquina selladora. Porque cada uno de estos tipos de bolsas llevan un plano específico, ¿sí? Y gráficamente normalmente siempre lo señalamos, a dónde va el zipper, a dónde va el abre fácil, a dónde va el fuelle, si puede llevar gráfico o no, todo ese tipo de cosas, incluso hasta cuando tenemos que sellarlas. Hay bolsas de estos tipos que normalmente para que se abran tenemos que hacerle un corte en la parte donde están los uniones de los fuelles para que tenga esa flexibilidad y al momento de pararse no estorbe al parado y que el peso le permita bajar perfectamente ese doblez. Entonces, dependiendo de eso, vamos a poder encontrar productos. ¿Ok? Ahora bien, una vez que tenemos definidas los productos para el empaque de materiales, es importante saber cómo vamos a entregar esa película. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay veces que pueden ser bolsas preformadas o pueden ser películas abiertas. Y depende de eso, depende mucho del proceso de fabricación o envasado que vayamos a tener. Por eso les decía yo hace rato, si antes de desarrollar una bolsa cualquiera de empaque flexible, siempre tenemos que conocer el proceso que se va a utilizar después de formada o la película o la bolsa. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, las etiquetas de alto vacío. ¿Qué característica principal le tenemos que buscar? Primero, el producto que vamos a envasar, porque el vacío va a hacer que tome la forma del producto envasado. ¿Y eso qué significa con el gráfico? Que tenemos que buscar la manera de que cuando se lean los textos no caigan en el gráfico, digo, en el producto envasado y los gráficos se pierdan. ¿Sí? No es lo mismo una bolsa laminada que una bolsa de alto vacío, para nada. Y mucho menos una de fuelle lateral. ¿Por qué? Porque los planos y la forma en la que hacemos la bolsa es distinta. ¿Sí? ¿Hasta hay alguna duda? ¿No? ¿Pati? Están dejando preguntas, pero te las digo al final. Sí, yo también platico Ok. porque si no te voy a ¿Cuánto tenemos? interrumpir y acá armamos. Ya me Ok. recorrí toda mi evolución de flexibles, está muy bueno. Ok, prácticamente ya casi aseguro, Jorge, que viene una tercera parte. Sí, ya casi seguro, me creo. Llevamos 4 láminas. Ok, bueno. Hablemos de los materiales y después ya le seguiremos con la siguiente parte, en las partes de los métodos de impresión. ¿Te parece bien? En la última parte. Bueno. Sí, la parte de impresión
sección nos la echamos juntos, porque ahora Órale. cerremos el tema que está bien interesante. Ok, el material. listo. Cuando ustedes están determinando los tipos de bolsas y los productos a envasar, tenemos que tener claro cada una de las características básicas que tiene la película a escoger. Si nosotros no conocemos esa característica, lo que siempre les sugiero es pídanle asesoría al cuate que les va a ayudar al desarrollo de ese empaque. Él nuevamente debe conocer, y si no la conoce, tiene una especificación técnica de parte del fabricante del plástico para poder saber a qué te estás exponiendo. Cada una de las características que se evalúan en los empaques flexibles están marcadas en una tablita. Y ahí te van a poder decir si tiene resistencia o qué porcentaje tiene resistencia a la humedad, qué resistencia tiene a la punción, qué resistencia tiene al rasgado, qué resistencia tiene a la humedad, qué resistencia tiene al aroma incluso. Aunque a veces asumimos, ya va a llover, eso fue un rayo, o sea, no se espanten. A medida que ustedes vean las características o conozcan las películas de cada producto, vamos a poder determinar con qué características contamos. En el caso del poliéster, por ejemplo, que es el producto, diría yo, 60-70% de los mercados lo utilizan. Y la razón es muy simple. Dos principales. Una, el tipo de barrera que puede llegar a tener es el producto que mayores barreras puede tener, y te vas a encontrar productos de PET, incluso hasta en las cucharas, pues. O sea, el producto de treftalato de polietileno es una resina que en su naturaleza tiene muchas propiedades. Y la principal es la barrera. Y la otra es la rigidez, ¿ok? Entonces, en esa rigidez que tiene, le permite poderse imprimir fácilmente en cualquier proceso de impresión. Por eso mucha gente imprime a impresión reversa. Imprimen sobre el poliéster y laminan con el polietileno. La razón, insisto, es la rigidez. Es un producto que cuando lo vayas a imprimir no se deforma. Y puedes meter calibres. Hoy en día andamos en calibres más o menos de 5 10 milésimas de espesor, que son más o menos 12, 13 micras. Bueno, ya andamos en 9 con algunas gentes, pero el común denominador del mercado es entre 13 y 15 micras, más o menos, que es media milésima. ¿Sí? Hay otro mercado que son 23 micras, no es tan común, pero también se utiliza dependiendo del... La otra característica principal es el brillo. Son productos que normalmente cuando están imprimiéndose, la brillantez que te ofrece al momento de estarse exhibiendo es que pareciera que lleva película tal cual, parece un espejo. Y una tercera, les decía yo, es la resistencia tanto al vapor de agua, al oxígeno y al olor. Entonces, por eso es una película que regularmente se utiliza con mayor medida. Otra película que también se utiliza, sobre todo en el mercado de frigoríficos, en productos de alta barrera, cárnicos sobre todo, son las polimidas. Y la razón es muy simple. Primeramente, porque es la película con mayor resistencia mecánica que se van a encontrar. La mejor resistencia termodinámica, me refiero que con el calor se comporta hacia arriba y hacia abajo de manera espectacular. Pero por lo mismo es una película, a veces dicen los que saben, intratable para ciertos mercados. Todo mundo, si dejáramos en el mercado de empaques flexibles, si dejáramos al libre albedrío el utilizar una u otra película, créanlo que todo el mundo usaríamos polimidas. Te quitas dolores de cabeza de todo. Y dejaríamos de estar usando polietileno y polipropileno y poliéster a diestra y siniestra. La razón, porque esta película la podemos encontrar hoy en día hasta monocapas. Monocapas
que se meten a características de tensión mecánica muy exageradas. Puedes meter a la alta congelación y la película no le va a pasar nada. Puedes meterlo a productos criogénicos y el producto no le va a pasar nada. Tiene características. Incluso la puedes meter hacia arriba. O sea, le puedes meter altísimo calor y la película no le va a pasar nada. Desgraciadamente, el costo no es así como muy sencillo de tratarlo. ¿Sí? Otra película que nuevamente se utiliza con mayor frecuencia es el EVH, que no es otra cosa más que una coextrusión que la mayor ventaja que tiene es la barrera al oxígeno y la barrera al vapor. Digo, al olor, perdón. Es de las mejores películas sin que tenga un costo muy alto, pero que puede tener condiciones de funcionalidad bastante buenas, pero normalmente se utiliza con una coextrusión, siempre. ¿Por qué? Porque la película es demasiado flexible, no tiene cuerpo. Pareciera que estamos viendo por ahí un hilo, pues. O sea, no tiene nada de rigidez. Entonces, nosotros lo conocemos como nylon, ¿no? El nylon común, ese es un producto que tiene esas características. Entonces, esa poca rigidez, mucha flexibilidad, le hace que tengamos que utilizarla con alguna otra material. ¿Okay? Y el amo y señor de estos mercados es el polietileno. Desgraciadamente, les decía yo, queremos lograr películas económicas, pero fácilmente de sellarse, no hay más que el polietileno. Hoy en día se han usado polietilenos modificados o planificados para lograr la transparencia que tiene, por ejemplo, un polipropileno o una polimida. Los polietilenos, desgraciadamente, su inestabilidad que tienen con algunos productos hacen ver que se avejenten. Por eso es que muy poca gente los utiliza en empaques transparentes. Porque esa naturaleza que tiene lo hace que en un corto periodo la bolsa se vea como vieja o casqueada, ¿sí? Con pérdida de color incluso. A veces algunas hasta amarillas se ven porque no tienen la estabilidad a los rayos UV. Entonces, ese tipo de empaques que son transparentes y le dan, ¿cómo se llama? Estabilidad a la película en el anaquel, se logra a través de la combinación de plásticos, ¿ok? Y el otro producto, les decía yo, es el polipropileno. O sea, tenemos etileno, polipropileno y el poliéster como películas de mayor utilidad en el mercado de los empaques flexibles. Insisto, ¿de qué depende? Depende mucho del costo. Y en los polipropilenos es una modificación que hace muchos años se hicieron a las películas de poliéster, porque se buscaban productos que fueran utilizados sin laminarse. Entonces, a los polipropilenos tienen algunas características mecánicas que le permiten incluso utilizarse en coextrusiones. Les ponía el ejemplo de las películas nacaradas. El polipropileno que se le mete aire en alguna de sus capas para hacerlos ligeros. Esas características le hacen fácilmente de aplicarse. Y la otra característica, a diferencia del poliéster y del polietileno, es la convertibilidad. El polipropileno no tiene ni tanta rigidez como la tiene el poliéster, ni tanta flexibilidad como la tiene el polietileno. Es una rigidez ligeramente intermedia. Y eso, al momento de que estemos convirtiendo, lo hace fácilmente que se corten. Por eso van a encontrar en los mercados muchas bolsas que antes le llamaban celofán, ahora ya no son de celofán, son de polipropileno.
y se le dan tratamientos en 2 caras para hacerlo sellable. Entonces, muchas de las características que encontramos en el polipropileno, además de la transparencia, la rigidez y algunas propiedades de impresión, lo hacen que sea un producto bastante atractivo y con mayor desarrollo incluso que cualquier otro. Hoy en día encontramos películas de polipropileno, bueno, de muchos acabados, de muchas formas, ¿sí? Y con muchas características que normalmente el poliéster no lo podemos tener. Entonces, esos son los principales productos que se utilizan en los mercados de las bolsas, pero hay otro tipo de empaques. Como les decía yo, existen las películas de aluminio, los materiales que necesariamente tienen que llevar aluminio, porque su naturaleza a los gases y a los olores, y sobre todo a la luz, les hace productos que no sean tan fáciles de cambiar. Uno de ellos, les decía yo, eran los empaques farmacéuticos. El otro, por ejemplo, es el de los mercados de las tapas de los yogurts. El otro que tenemos por ahí es el de los pouches de la crema en polvo que se utiliza para el café. Bueno, en cantidad de productos que tenemos con aluminio. Y la razón, insisto, son productos hoy en día muy, muy caros. No crean que son tan baratos, porque el aluminio, lógicamente, es un producto que no es tan fácil de procesar. Y la otra es la escasez. En algunos mercados tenemos mucha escasez de este tipo de materiales y se están logrando con películas de poliéster que se meten metalizadas, pero no se logra la flexibilidad y la ductilidad que tiene un aluminio puro. Entonces, un aluminio puro, tú lo puedes mover, moldear, quebrar y hacer todo y no se va a maltratar. Una película de poliéster metalizado, polipropileno metalizado, polietileno metalizado, normalmente no se anclan las tintas, se caraquela el aluminio, o sea, hay unas características muy particulares que se utilizan o que no permiten utilizar que no sea aluminio puro. Entonces es importante. Y el otro es el de los papeles. Los papeles, aunque ustedes no lo crean, son productos que se utilizan en empaques flexibles. Uno de ellos es el porcionado de azúcar. Las otras son los pouches que vienen con cartoncillo. No sé si los han visto por ahí en el mercado del café, en el mercado de los productos proteínas, algunas llevan una cara de papel. Y no es otra cosa más que un papel craft, un papel glacín o un papel couché, que normalmente se le pone un polietileno para hacer las veces de sello. O sea, por sí solo el producto no sella. Y esos productos normalmente llevan algún adhesivo en particular. El papel por sí solo es muy poroso y el polietileno es poroso. Entonces tenemos que utilizar una barrera de polietileno de 12, 14 gramos con algún adhesivo que le permita el sello hermético. Y tenemos que utilizarlos en productos que no requieran una barrera muy alta. Entonces, sí se utilizan los papeles, sí, pero en algunos mercados muy específicos. Y quizá de los más económicos. El mercado del azúcar, por ejemplo, los porcionados son los más comerciales que podemos encontrar en esos tipos de productos. ¿Sí? ¿Cómo se arman las laminaciones? Básicamente las características que cada una de ellas puede tener. ¿Y cómo puedes tú lograr un sello en particular? Entonces, va a depender mucho de la laminación que vayamos a construir para poder lograr ciertas características de barrera que podamos encontrar. No sé, Lili, podemos seguir aquí, pero yo creo que aquí le dejamos. Yo creo que para la sí. siguiente semana nos quedamos aquí para lo que son los sistemas de impresión. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Mira, y que conste que no había visto la tabla siguiente. Sí. Muy entretenida la plática, Jorge, muy interesante. Como lo hemos dicho, aquí aprendemos y es una de las partes que tenemos que aprovechar todos, porque esa experiencia que ustedes tienen, más que nada porque se vive
en la planta, no solamente estás en un escritorio, no solamente lo estás desarrollando, sino lo vives en la planta, tanto en el área donde se fabrica, así como con el cliente, y ves todos esos problemas que se pueden presentar. Lo que tú decías del sello, cuando está sucia la mordaza, que no está perfectamente sellado, llega al consumidor y que nos ha tocado muchos de nosotros ver un producto y que lo compras y que todo se sale, sí es muy desagradable y son cuestiones que, bueno, como tú dices, no es toda la culpa hacia un lado, más bien hay que ver muchísimas de las cosas que están influyendo para que ese error se presente, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, ahí no vas sumando tu comentario, Lili. De hecho, mira, uno de los principales problemas que tenemos en algunos mercados es que buscamos bolsas estándares. Y la gente va al supermercado, va al mercado de Sonora, va al mercado donde se comercializan bolsas, y desgraciadamente, y para sumar la fortuna, muchos ahí en esos mercados venden por precio. Una bolsa que te vas a encontrar de 6, 7 pesos, pues sí, te la encontraste muy barata, te la encontraste adecuada posiblemente para ti, pero primero no sabes ni las condiciones en las que están fabricadas. Exacto. Y mucho menos las características de sellabilidad que se deben de buscar, y muchos utilizamos en esas bolsas genéricas empaques, o diría yo, productos comerciales. Buscamos el polietileno así, 300 cangas, se acabó, con un aluminio y con un poliéster, y déjale de contar, y todas son metalizadas. Entonces, desgraciadamente, cuando tú, ama de casa o alguien que está emprendiendo, va y compra ese tipo de bolsas, tiene muchos problemas, y lejos de salir con un producto de alto valor, sale un producto de baja calidad, no en la construcción del producto como tal, sino en el empaque como imagen. ¿Sí? Entonces yo siempre les digo, tratemos de hacer las cosas como se deben de hacer. ¿Y cómo? Acercándose a los profesionales. No, tratar, ahí te corrijo, Jorge, tratar no, hacerlas. Claro, lo que pasa es que desgraciadamente, Pati, sí, no, los tiempos no dan. No, deja los tiempos. A veces, desgraciadamente, el alcance y el desconocimiento de la gente, que habemos gente que podemos ayudarles fabricando desde poquitas piezas, fabricando, y piensan que trabajar con una empresa es hacer millones. Desgraciadamente, uno de los tabús que existían hace muchos años es que el meterse al empaque flexible era fabricar cuando menos 500 kilos. Y decía, pues 500 kilos, quién sabe cuándo me lo voy a acabar, ¿no? Jorge, uno de los puntos, hablando de flexibles, que me anoté es esta flexibilidad, porque hoy hay una mayor rotación. Digo, por eso comenté hace un momento, me insiste viajar, bueno, ni hablar, ¿no? Cuando fui a la primera impresión, alguien que hacía bolsa camiseta y te dicen, no, nos va a sacar la bolsa para la Pascualina, ¿no? Tipo, mis ojos como ahorita. Pero es parte de... Y de los vuelvo aprendizajes. a lo que comenté al principio. El consumidor está cambiando, todo ha ido evolucionando, ¿no? Si no, diríamos, bueno, ¿qué comían nuestros ancestros? No siempre es esa primera pregunta. ¿O por qué ahora tenemos que comunicar tanto? Porque hace bueno, ya unos cuantos añitos, a alguien se le ocurrió decir que pues, el aceite tenía omega, y ahí empezamos, ¿no? Pues, sí, claro. y lo que recién acabaste de mencionar es que todo se traduce, por eso va unido, y lo que siempre insisto, es que es la marca, porque cuando tú vayas a comprar ese empaque y tu producto no esté en condiciones, pues no, es nefasta tu experiencia, ¿en quién va a recaer? ¡Ay, que esta marca! ¿No? O sea, porque eso parte de lo que pasa. Y el otro punto es este de conocimiento, por eso ahí siempre insistimos y sacamos a relucir la tertulia del brief. Si tú manejas arquitectura de marca para empaque, debes de tener bien el conocimiento de cómo está formada tu familia. Y es parte de lo que queremos apoyarles, porque, ok, puedes contar con esos planos y bien describiste todo, Jorge, pero ¿lo sabes leer?
Y la parte de impresión me la dejo, ¿no? Como siempre me preguntan, ¿y qué puedo hacer, Pati? Pues capacita a tu gente porque puedes tener el mejor avión para impresión, pero si no lo sabes manejar, entonces puedes contar con la información, pero la sabes leer para que no pase. Por eso siempre hago la comparativa de, ¿se comprarían una playera en el cual las rayas no embonen o tu falda y una vaya para un lado y la otra para... Pues no. Con el empaque pasa exactamente igual, la interpretación, y es lo padre que tenemos, ¿no? Es un contexto de 360 grados. Si no, diseñemos para plano, sé tú el experto en hacer afiches, y si no, pues bueno, que nos pueda contar Angie o Lili. Si vas a armar un stand, no puedes pensar nada más en la cara del frente. Bueno, un exhibidor, perdón. ¿No? Es ese conocimiento. Está, ok, tú tienes todo el expertise o conocimiento de marca y sos muy creativo y por eso hay la dualidad. Pero el aterrizarlo para que luego se concrete, ¿no? Es que no nos asustemos. Y de verdad que el otro día sí vi un arte a 13 tintas y dije no. Y le siguen insistiendo y... hay muchos que son audaces y que dicen que sí, hay soluciones. Hoy la verdad que hoy también pensar en flexibles, y por eso no me quiero pasar a la parte de impresión, pero llega un momento de que utiliza otros recursos, no atiborres, porque finalmente pues, le quieres contar Pues es mucho al menos, como dicen. consumidor. Ni menos Sí. es más, ni más es menos. Entonces yo más que nada es reforzar los puntos que tocaste, y sé que Lili andaba con preguntas, pero fue ese tema de que ya mencioné de la innovación, además porque parecería ser que como que flexible, algo ligero, todo lo que mencionaste tiene que ser igual, menos, o sea, ¿no? Dependiendo de la parte de la evolución, y aquí estamos para apoyarles en ese entendimiento y aterrizaje de un plano. Entonces, no sé, Lili, si había alguna pregunta, pero yo quería hacer como ese repaso de esos puntitos. Muy bien. Hay una pregunta, Jorge, que dicen que ¿cómo se llama el material para el que se usa para los dulces que se enrolla y por qué no se desenrolla? Al twist. Ok. Hoy en día, ese material, por muchos años, se utilizaron materiales llamados celofanes, porque tenía una característica muy particular que ningún plástico lo tiene, a excepción de los nuevos desarrollos, que se llama twist. El twist en un dulce, en una golosina que se enrolla, es precisamente enrollar el plástico de tal manera de que ese sello o ese enroscamiento que se le da al producto no permite y se mantiene ahí por mucho tiempo, sin deformarse. Ustedes agarran una película normal de polipropileno o normal de poliéster, y si le hacen ese twist, va a retornar a su estado natural. Por eso es que en algunos mercados, sobre todo el mercado del dulce, que son de mantequilla, se utiliza mucho el celofán. Hoy en día ya se migró a un poliéster que tiene la característica del twist. Sí, hay algunas películas que ustedes van a poder encontrar en el mercado que pueden imprimirse y además de formarse de tal manera que tenga el twist sin tener el costo del celofán. El celofán se volvió hoy en día a nivel mundial, para que tengan idea, solamente debe haber unas 2, 3 plantas que lo fabrican. Y la razón es que es un proceso demasiado caro. ¿Okay? Esa es básicamente la respuesta a esa pregunta. Sacarle un poco el ruido, ¿no? Para no no enrollarse sin deformarse. Bueno,
De hecho, Sí. nuevamente las películas que tienen esa característica van por ese lado, pero sí tienes razón, o sea, si tú lo logras, te gusta el ruido de las películas, eso sería un ruido bonito. Por eso digo, que hoy en día, como dices, ¿no? Esta parte de la solución, y a ti te debe pasar por el lado del etiquetado, es rápido, pero si no buscas esa vida de anaquel, como comentaste, ¿no? De encontrar, o bueno, o el sustituto o la evolución de esta bolsa que te saca rápido y le puedes aplicar una etiqueta y tantín, ¿no? Así es. El mercado del dulce es un mercado muy particular. La realidad es que lo que se busca es la economía y el rendimiento. Y la única manera de hacer ambas cosas es usar películas desgraciadamente de poliésteres. O CPP, que son polipropilenos casteados. No hablamos de esa, pero en algunos mercados, para evitar la opacidad que tiene el polietileno y la rigidez que tiene el polipropileno y la sellabilidad que tiene el polietileno, se hizo una modificación y es un producto, es un polipropileno casteado, le llamamos, que es un producto que está orientado en un sentido, pero eso lo hace chicloso. Y al hacerse chicloso se convierte más fácil de sellar. Entonces, en el mercado de los globos, las bolsas de globos no están hechas la gran mayoría con polietileno. Este sería lo más barato. Pero como lo que buscan es viveza de colores, eso no te lo da el polietileno, te lo da el CPP, que se puede imprimir muy bonito y además que cuando sella no se rompe. No, pero tenemos que cruzar eso ahora ya que estamos próximos Ah, sí, claro. Ya a cuando las hablemos fiestas de los sistemas de decembrinas. impresión, vamos a ver No, las no, características. material resistente a las piñatas. Es decir, Ah, porque, bueno, uno le piensa y arman la piñata con tal de que los niños, y hay que te sí, vaya, que se y que te rompa. pero Así es. cuando le dan, no, bueno, según lo que haya dentro, tú Sí, sabes. claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman estos, los blanditos, los soft? Ay, no me sale. Los Ay, bombones. sí, los que son como, ay, Bombones. sí, bombones, pero los que son blanditos, no me sale el nombre ahorita. O si no, todo lo que son. Glosos. Ajá, ¿cómo se llaman esos? Me sale marshmallows, pero no. ¿A qué son los malvaviscos, no? Malvaviscos, ahí está. No, pero Ah, bueno, bueno, en México agárrate. se le conocen los malvaviscos, se llaman como Se bombones. llaman bombones. En México. Ah, Ajá, aquí se bueno, llaman perdón, bombones. perdón, ya con este tema de. Vamos a hacer una tertulia, por favor, Nombres comunes de no, México versus no, Argentina. no acabaríamos, no Sí, claro. acabaríamos. Sí, claro. ¿Cómo traducir los argentinos de México? Lástima de que no le pude decir el otro día a Cuauhtémoc, pero sí ayer, ¿no? Entonces, habla de las canicas, habla de las canicas. No, digo, sí, las canicas, pero en Argentina se usan para hacer el dulce de leche, la verdad es la mejor. No, pero bueno, volviendo, no, agárrate, Catalina, nunca les pasó estar en la piñata y que te que va. Entonces, de acuerdo al dulce que está adentro, salen luego todos los Claro, dulces, porque está en la fuerza, si está infladita esa almohada, así es. no, Sí, sí, sí. De hecho, buscamos esa característica nuevamente cuando empacamos, ¿no? Por eso es importante el empaque, el envasado. no sé. Así es. ¿Alguna otra pregunta, Lili? Sí, hay todas otras Por acá ya está preguntas. lloviendo, así que si se me cortan, es culpa de ustedes. Vamos Ya a empezaron los apurarnos. truenos por acá. Preguntan qué es dos, que si puedes explicar qué es el Surlin y qué es una película CAS. Ok. Ah, Bueno, les decía yo que normalmente las películas que son monocapa, y les explicaba yo también que tenemos que buscar la sellabilidad. Hay productos que por su naturaleza al momento de envasarse generan polvo, ¿sí? Generan cierta contaminación en el ambiente. Para lograr evitar que que ese producto tenga esa contaminación y a pesar de la contaminación selle,
hay un recubrimiento que se le pone a ese tipo de plásticos para que selle perfectamente y evite por ahí las fugas. Eso es un surling. Bueno, ese es un aditivo que se le agrega, que es un surling, ¿ok? Y no es otra más que un complemento para la sellabilidad. La otra pregunta, el CPP no es otra cosa más que un polipropileno cast, así se le conoce, por eso le llamamos CPP. Es un polipropileno cast que es una modificación al polipropileno común. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a conocer al BOPP, Bioriented Polypropylene, que es un polipropileno biorientado. En el caso del CPP, la característica principal es la orientación, ¿sí? En un sentido tiene una orientación para que no se deforme y en el otro es flexible. Por eso se comporta muy de la mano de un polietileno, pero con las características de un polipropileno. Entonces, el proceso de fabricación del polipropileno normal, del BOPP, es distinto ligeramente respecto al polipropileno cast. Es por proceso, básicamente, pero siguen siendo los dos productos de polipropileno. Ok. Sí, y creo que también lo que ayuda, Jorge, tal vez fue esto por varios años de experiencia, no voy a mencionar marcas, Lili, el CAS te da ese brillito como presentación de acabado versus al otro que no lo tiene. El polipropileno es muy brillante. El CPP ligera, o sea, si tú compararas el CAS, el CAS siempre fue con el para poder polietileno, o sea, el polietileno, por ejemplo, una de las características que tiene el polietileno es la sellabilidad, pero su transparencia no es muy buena. Entonces, para evitar eso, se utilizó el polipropileno. Se usaba polipropileno, pero tenías que utilizar una laminación de polietileno con polipropileno para darle resistencia y tener el sello. Con el paso de los años se desarrolló una tecnología donde mejorábamos la sellabilidad del producto. ¿Cómo? Haciéndolo bajo el proceso CAS. Tenía las características de brillo del polipropileno y las características de sellabilidad que tenía el polietileno. Y además lo podías hacer monocapa. Por eso el mercado de las tortillinas fue de los primeros precursores en el utilizar un CPP en esos mercados. ¿Por qué? Porque era una película monocapa que tenía el brillo suficiente, que tenía la transparencia, que tenía la sellabilidad, que tenía todas las características para hacerlo económico. Sería el término. O sea, si tú ves el polietileno y el polipropileno, metes el CAS y está en medio. Sí, bueno, algunos utilizar el CAS solo, pero sí internamente tienen otra protección. Entonces ahí es donde... Depende de la resistencia que andas buscando. Ahí meten poliésteres a veces. Y costo. Sí, metes el porque costo, digo, en otros juegas con países poliésteres. Estaba esta marca, pero que hoy en día ya está manejando un solo empaque. Antes tenía Monocapa. doble envoltura y ahorita una sola, ¿no? Sí, de hecho, normalmente te decía yo, el CPP como tal se comporta como un polipropileno, entonces no tiene todas las barreras. Necesitas meterle poliéster a fuerzas, y más en algunos productos comestibles. Entonces, si quieres mayor durabilidad de aquel, tienes que meter una laminación a fuerzas. Pero hay productos que la vida en aquel no es tan alta, que se busca un producto lo más económico posible, y ahí entras el CPP perfectamente bien. Y nomás con que lo metas un poquito más grueso, ya lo resolviste. Entonces, por eso es que mucha gente les gusta, porque tiene brillo, porque tiene transparencia y porque tiene sello. Y además costo. Sumó todas las letras del abecedario. Es el ABC del empaque. De hecho, en base a lo que estás ahorita comentando, una de las preguntas es, ¿cuál es la mejor composición o cuál es la mejor laminación de mejor barrera? Hijo de Dios, no existe una. Yo les diría,
Desgraciadamente depende mucho del envase. Del Yo te producto, mentiría. ¿no? O sea, El producto. caería yo en alguna situación y te diría, métele una polimida con un poliéster y ya resolviste tu vida. Pero la verdad es que te va a salir un empaque muy caro. Yo diría que va a depender mucho. Ni existe ni una laminación tan barata, ni existe muy cara. Yo lo que diría es, va a depender mucho de la vida en aquel que andes buscando. Si tu vida en aquel que hoy en día tienes con el empaque actual es de 3 meses, con una barrera de una polimida, lo vas a llevar a otros 3 meses más. Entonces, tendrás que buscar la combinación de tiempo de anaquel versus costo. ¿Qué es conveniente tu producto? Si puedes reempacar tu producto y esos 15 días te da una mejor exhibición, lógicamente tienes que ir por el tiempo, no por el costo. ¿Ok? Entonces, si vamos por el lado más común, el empaque más común, diría yo, es el polietileno con poliéster. Y una trilaminación. Nuevamente el glass polyfoil, si es papel, o el PET polyfoil es lo más común. ¿Sí? Que no es otra cosa más que un poliéster, un aluminio y un polietileno. Ya sea papel metálico, blanco, aluminio y luego polietileno. Ese es el más común de los productos en el mercado. Pero dependiendo de la barrera, estos son de los productos que mayor barrera tienen. ¿Sí? Que son, diría yo, que en el mercado los inflexibles de laminaciones, yo te diría que el 40-60% de los productos se hacen con PET polyfoil. ¿Ok? Y nuevamente los rendimientos de esas cosas andan sobre los 90 gramos, o sea, se comportan mucho, gramos por metro cuadrado, se comporta mucho como un papel. Entonces, cuando hablas de un papel de 90 gramos, estás hablando muy similar de un PET polyfoil. Entonces, yo te diría, sí depende mucho del producto, pero ¿quieres algo común? PET polyfoil. Transparente, metalizado o blanco. Uno creo que es como la evaluación, habría que entender ahí quien dejó la consulta y con gusto más a detalle y así es poner a pensar si estás con algún desarrollo, esto es en general, ¿no? Para toda la audiencia, es entender dónde lo vas a estar produciendo, envasando, hacia qué punto va a ir. No es nada más la vida de Anaquel traducida por el tiempo de que va a estar exhibido, sino es de lo que va a transcurrir, si va a ser un producto fresco o no, si le vas a colocar ventana o no. Esto también es parte del entendimiento del plano, ¿no? Hay La muchos resistencia a casos, químicos, que es importantísimo. bien, hay muchos casos que, como en varias de las tertulias decimos, ¿no? Mi producto es el background mismo porque realmente es eso lo que yo le quiero mostrar a mi consumidor. Entonces, bueno, esa exhibición que va a tener, las luces que va a recibir, valga, de verdad que sí es un análisis y a lo mejor tu producto tiene una alta rotación, entonces tampoco se vale que hagas una inversión alta como tal. A lo mejor tu producto sí se vale porque no tiene tampoco alta rotación. Como bien decimos, ¿no? Vueltas, miren, llegamos al brief nuevamente y es un brief para puro y nada más entender cuál es la mejor solución para tu... Pero ves, ahí era como un poquito, Jorge, creo que nos salió tu producto, porque pues es pensarlo para tu producto en sí, ¿no? O a lo mejor hoy lo tienes vendiendo bajo una estructura y tu búsqueda es esto de la simplificar o quieres optimizar y a lo mejor no es, bájale todo a la película. Tú puedes buscar la sustentabilidad desde optimizar muchas cosas, ¿no? Estoy hablando en Sí, una general. generalidad, claro. Claro, Es correcto. yo siempre he dicho que desgraciadamente no hay un empaque único.
ni cada producto se envasa de la misma manera. Depende Exacto. mucho de la complejidad del proceso que tenga el cliente para fabricar su producto, y dependiendo de ello, vamos a poder seleccionar la mejor película. Porque incluso hay productos que tenemos que manejarlos por si se necesitan meterles a un tratamiento previo de limpieza antes de someterse al envasado. Entonces, Ujú. tenemos Hasta productos que tenemos que meterlos a una inocuidad previa antes incluso de meterlos. Entonces, sí es, aunque pareciera, digo, ahorita en la plática de hace unos días de Colín, pues es una botella, es un empaque único. Sin embargo, y es para leche. Sin embargo, la leche se puede empacar de muchas formas, pero sin descuidar el proceso. Entonces, eso es lo más importante en la selección de una película especial. Sí. Miren, ya tenemos la tertulia. Esa va a ser el máster o va a ser la tertulia estrella a mi regreso para el 2022. ¿Cómo envasamos la leche? No, pero le voy a traer todos los sachets. Les voy a traer Sí, todos claro. los sachets. Y van a, por eso Es un mercado importante. ajá, y una categoría que dependiendo el mercado, ahí Jorge, por eso creo que la categoría de la leche de verdad es impresionante. Así es. Y el panificado también, Sí, es otro porque mercado. el El mercado clima, panificado es un mercado también muy característico. el clima es, wow, lo que he aprendido maravillas, digo, entre cruzar Argentina, Paraguay y México, de verdad que el comportamiento de de la elaboración de los panificados es, o sea, impresionante. Cada país lo maneja diferente, Y Pati, ahí, déjame te sumo digo. Perú también, ¿no? O sea, la verdad que es muy, muy interesante, por eso le sumamos también el mercado, De porque no acuerdo. sé, la audiencia, o sea, la pregunta esta de quién venía, o sea, también hay que entender el contexto, no solamente por el consumidor, sino tú dónde lo estés desarrollando, o a lo mejor tú lo estás desarrollando aquí y lo quieres vender fuera. Entonces, no sigamos sumando porque luego Lili nos va a cerrar los micrófonos así, Jorge. Sí. Y la otra pregunta, seguimos. ¿Cuál es la distancia que se debe dejar en el área de sellado? Otra pregunta también muy ambigua. Déjenme les digo, desgraciadamente depende mucho del producto envasado y de la máquina envasadora. De la medida de las Sí, mordazas, ¿no? de las mordazas va a depender mucho del producto. Yo siempre he dicho que el grosor de la mordaza va a depender del gasto que quieran tener cada una de las plantas. ¿Por qué? Porque a medida que tengamos mayor calor y mayor presión, pues el gasto energético es mayor. Y a veces queremos asegurar que el sello sea tan grueso para hacer que sea 100% inocuo o 100% hermético. Y yo siempre he dicho, no. Puede ser un sello el más delgado posible, pero siempre y cuando tenga que tener una certificación de que no va a tener fugas. Y para eso yo siempre he dicho que nuevamente se tiene que hacer en 2 etapas. O sea, la primera etapa es el sello primario, vamos, el que va del producto, y debe haber un sello secundario. Siempre. Yo siempre lo he recomendado, no porque a mí me gustan dobles sellos, sino más bien es porque vas a asegurar que el primero, si tiene fugas, en el segundo lo cierras. Porque no puede ser que coincidan los 2 puntos de sello o algún problema justo en los dos productos. Va a incidir la envasadora, porque uy, en Así flexibles es. tenemos infinidad. Aquel que sella Lo normal es medio centímetro. o cuando sellas cara interna con cara interna y luego baja, o sea, es que sí va a depender ahí, creo yo, y bueno, qué bueno que lo asientes, Jorge, del tipo de la envasadora que vayas a Incluso tener. también del producto. Fíjense, déjenme les digo, en el mercado, por ejemplo, de Sí. polipropileno,
el mercado del polipropileno, las bolsas que utilizan para los dulces, o para las golosinas, las que son de regalo, normalmente tienen sello lateral. Y el sello lateral solamente es de 1 o 2 milímetros. Y hay algunos productos que se tratan de meter en ese tipo de sellos y no funciona. Por ejemplo, vas a meter un producto muy voluminoso en una bolsa que está muy restringida, que cuando lo intentas meter se abre. Y no quiere decir que el producto esté mal. Tengo un cliente que me decía la vez pasada, no, es que métele un material más grueso. No es el grosor del material lo que va a hacer que se selle mejor. Es el aire que le vas a dejar entre los espacios. O sea, si tú me das una bolsa muy justa, pues lógicamente te va a costar más trabajo meter el producto y cuando insertes se va a romper. Dale medio centímetro más de aire y seguro que va a entrar libremente y esa libertad de funcional le va a hacer que fácilmente no se abra. O en su defecto, mete un tipo de sello, metamos un tipo de bolsa que tenga cuando menos medio centímetro de sello, la fiesta en paz. Entonces, yo insisto, no va a depender del fabricante de la bolsa. Va a depender incluso de la máquina que se compre para eso. Y normalmente medio centímetro es una bolsa con un buen sello, porque normalmente tiene 3 líneas de sellado al mismo tiempo. No, y tocando de vuelta el sellado para lo que son sachets de leche, va a depender de la estructura. Entonces, aquellas que de alguna manera fungen como la estructura de un material para que tenga mayor vida de anaquel, obviamente que su sellado es porque su película interna es negra y su sellado es más grueso. Pero la que rota, que tiene nada más que de repente tú tocas y dices, pues vence mañana, y sí, porque a lo mejor estuvo, pero porque la leche es diario, su soldadura, si vieran, no por eso les digo, creo que esa vamos a armar la mega super tertulia. Claro. Es finito, pero resiste, porque es 1 litro de leche y es el aire y es llena, sella, corta, y es en automático. Pero, Claro que sí. digo, eso también, a veces tú ves. Claro, no, El sí. taller y como... Sí, claro. Pero bueno, Incluso es algo hasta, automático. incluso en el mercado de los pouches es muy común encontrarse bolsas muy delgadas de sellos y muy gruesas de sellos. Bueno, acá pasa Pero lo a mismo. veces no es error del fabricante, sino es error de la selladora inicial, ¿no? Entonces, si tú compras una máquina que es china, que no tiene selladores buenos y cosas por el estilo, muy seguramente vas a tener sellos muy delgados, porque ellos buscan economía. Y los fierros son economía. Entonces, tienes que buscar un fierro que te ayude a tener una certificación de que la hermeticidad del sello sea de los más importantes. Y la única manera de poder ver es, una vez que sellas, validas. Sacas el producto, si no le sale aire, estás del otro lado. Si tantito se desinfla, ese producto tienes que pasarlo otra vez a la selladora. Es un tema de mucho, de seguirle, y aquí nos podemos seguir 1 hora más, como le decimos siempre en estas tertulias, así es. Pues bueno, vamos a terminar esta tertulia. No sé si tengan alguno aquí, Patti, Angie, algún otro comentario. Mira, aquí va yo, estaba pactado para 1 hora, llevo 2 horas, ¿eh? Jorge, pues muchas gracias, pues vamos a ponerle fecha, ya nos contactamos contigo para ponerle fecha a la siguiente tertulia, porque sí, mucho tema de qué hablar, y si nos vamos a producto por producto, como comenta Patti, de verdad hay mucha tela de donde cortarla, es algo muy de mucha información, mucho conocimiento. Y aquí vamos a ver todas esas estructuras, porque como comentaba ahorita de la leche, ¿no? ¿En cuántas estructuras, en cuántos empaques puedes envasar la leche? Sí, claro. Mucho, y cada uno tiene sus características. Exacto, una temática que vamos a empezar a implementar a audiencia. Miren, esto es lo bueno que tiene, que es todo en vivo y en directo, y cuando lo hablamos, lo decimos, lo hacemos. Para arrancar el 2022 vamos a ir abordando así como mes por mes. Procesos de fabricación.
Exacto. No, pero por producto. Sí, No, claro, hoy proceso es el, de fabricación por producto, claro. Sí, hoy es sería el buena, mes buena. de Yo les la platicaré cómo hago las etiquetas y los empaques. Perfecto. hoy es el mes de, entonces, ¿qué pasa en el, no? Con los lácteos, llámese, y en la realidad lácteos tendríamos que dividir entre yogures y leche, que es lo que más, ¿no? Entonces ahí, desde la que es producción, la parte de envasado, que hasta que, pues, Angie y Lili nos hacen los exhibidores para estar en el punto de venta. El mes que viene van a hacer snacks. Uy, bueno, ya. Ni Otra, sí, hablar, claro. ¿no? Empecemos a Sí, prepararnos claro. para el Super Bowl, va a estar bien padre. Sí, claro que sí. Yo siento que sí, el punto de venta, la verdad, hoy tuve que también hacer un relevamiento en punto de venta y sí me asombro de cómo se están generando islas, exhibiciones y hay evolución, así que no. Ese es otro mercado, que no se ha hablado mucho acá, pero el mercado de los exhibidores y de los pop es otro mercadote. Y ahí No, les sí, podemos sí, presentar amigos que se dedican a eso. hicimos tertulias, pero por eso, para reforzar, miren chicas, ahí tenemos una data, tenemos que hacer la mega, ojalá Sí. pudiera ser en vivo y en directo o transmitiendo una tertulia desde el punto de venta. No, sí, la vamos a hacer, miren. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues qué bueno, me da gusto que Muchísimas haya gracias, sido de Jorge. su agrado. Pues, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti que nos estás acompañando. Gracias, Patti. Gracias, Angie. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Les invitamos a ver nuestro video en YouTube, en Enamorando con tu Empaque. Denle like y compartan. Hay personas que estos videos les pueden ser de mucha utilidad. Desde los estudiantes hay más oportunidad para que tú conozcas otras ramas, no nada más porque entras a la industria y ya si te mandan al área de investigación, ahí está el área de empaques y vas a tener más conocimientos. Los empaques están en toda la industria, no nada más hablemos en de alimentos o farmacia, o como comentabas, porque lo que son es diferente las características que va a tener cada uno y bueno, todo lo que son las condiciones de sanidad y las normas que rigen a cada uno. No es lo mismo a lo que decíamos de alimentos o a la industria automotriz, pero cada uno tiene sus características. Pues muchas gracias, nos vemos a la siguiente tertulia. Jorge, un honor y vamos por la tercera parte porque son temas Claro que sí, muy interesantes. claro que sí. Va a haber muchas, van a ver. La verdad es que sí, el tema es muy apasionante. Yo les diría que podemos estar aquí cada 8 días hablando de un tema distinto y da para mucho. Entonces, yo les invito a que nos sigan más adelante. Y de hecho, me toca dar una plática, no sé cuándo, Pati, creo que en noviembre me toca dar, imagínense, 8 horas de puras etiquetas. Imagínense de lo extenso que puede ser el tema. Entonces, me toca andar 2 sábados de noviembre, no recuerdo ahorita las fechas. Así que si tienen tiempo, inscríbanse y estamos al pendiente para cualquier situación. Muchas gracias y buenas noches a todos. Pues buenas noches, nos despedimos de nuestros amigos de Facebook para cerrar con nuestros amigos de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente tertulia de Enamorando con tu Empaque. Gracias por estar aquí y recuerden, tu empaque, tu imagen, enamora con tu empaque. Y abriendo mes nuevo. Bye. Sí, otra vez. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente tertulia de Enamorando con tu Empaque a nuestros amigos de YouTube. Gracias por estar aquí y bueno, aprendamos y nos divertimos y volvamos otra vez tu empaque, tu imagen y lo que tú requieras para el desarrollo de tu empaque, desde lo que es el desarrollo, desde lo que es la marca. Bueno, pues aquí estamos para ayudarte, todo lo que es el empaque, toda tu ingeniería, aquí estamos para ayudarte y también para el desarrollo de tus empaques y entregártelos completos. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente transmisión de Enamorando con tu Empaque. Gracias y nos seguimos con Instagram en el resumen de esta tertulia. Y pues muchísimas gracias. Así como dicen, Jorge, deja de compartir un poquito para tomar la foto. Sacamos los lentes. Yo me estoy peleando con este luego
Lili, hacemos y Lili. Listo, ya. Perfecto, pues sí, como dice Angie. Muchas gracias, Jorge, gracias, Angie. Muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer estar con ustedes. Siempre un gusto. No, y más donde estás tú a la luz de la luna, mira que qué rico. Miren que vean, ya vieron la luna allá atrás. Sí. Roma. Para la siguiente la voy a hacer allá al lado de la hamaca, al lado digo de la playa. Ah, Es un buen pero lugar eso para- estaría genial. Bueno, Para que estamos vean que en- hasta en la costa hay paques. Sí, y ahí le invitamos a Sony porque vamos a hacer el neuromarketing en vivo y en directo. sí. Sí, muchas gracias. Pues, bye bye, vamos a tomar esa foto, saquen su mejor sonrisa. 1, 2, 3. No, dice Josué que la saco cuando ya nos movemos. Esa foto quedó genial, Pati. Y bueno, esa sonrisa de Angie, que siempre es tan El genial. micrófono, Angie, ¿por qué no? Así no. Ya lo tenía apagado. Dijeron, ahí está la risa. Con su risa que contagia. Bueno, muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Nos vemos el próximo. Bonito fin. Bonito fin. Gracias. Bye, Que estén bien, bye. descansen, Gracias, Lili. Gracias. pasen por Día venir de a Muertos estar sin aquí. Halloween y todo lo que viene de adelante. No coman mucho. Disfruta la familia. A mí me faltan un par de semanas. Muchas Sí, gracias. también Sí, se sí, nos sí, va. aquí estaremos. Bueno, Me dio un cuídense gusto mucho. poderme conectar. Un abrazo. Yo la próxima, Gracias, Jorge. Hasta en luego. enero, la hago desde el obelisco, Lili. Ay, Perfecto. Claro que sí. Un abrazo. Buenas noches. Buenas Igualmente. noches. bye. Bye. Gracias a ti que nos acompañas. Este es un espacio para aprender, este es un espacio para compartir y dar voces a estas personas, a estos profesionales en el tema que nos pueden ayudar a resolver uno de los problemas de empaque. ¿Quieres aprender más? No dejes de seguirnos por nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Ahí están todos los videos, así como también te invito a que te suscribas. Muchas gracias por acompañarnos. Lo que tú requieras para el desarrollo de tu empaque, para que tu producto luzca, estamos para servirte. Muchísimas gracias y muy buenas noches y nos vemos en la siguiente tertulia. Hasta luego. Muy buen fin de semana en Puente Largo para México, que es nuestro Día de Muertos, y en otros lados que es Halloween. Nosotros festejamos a nuestros muertos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.